les estábamos contando en programas anteriores, pues estos UFOs u objetos voladores no identificados tienen características diferentes e inclusive hasta da la sensación, de acuerdo con los estudios que hizo Jaime Michel, que aún en regiones diferentes del planeta adoptan características y formas distintas. Pero hay algunos que son, diríamos, como el arquetipo, o más que el arquetipo, el prototipo, más o menos del ideario común de la imaginería popular, el imaginario popular, que son pues los redondos, los platillos volantes redondos, pero tienen como característica, eso sí, es que se desplazan regularmente en el aire. Y entonces el fenómeno ha tomado, dijéramoslo, como un patrón al que prácticamente pretende acomodársele todo, precisamente a esos platillos volantes circulares, esféricos, redondos, aunque hablábamos de los cigarros, de los en forma de nube, los cilíndricos, las burbujas y demás, pero se nos quedaban por fuera unos que creemos han sido quizás de los más importantes a lo largo de la historia, hasta el punto de que podemos casi a ciencia cierta afirmar que son tal vez los más antiguos. El hombre desde los albores mismos de su toma de conciencia, por decirlo de alguna manera, desde que se convirtió en un ser bípedo, pensante, desde que adquirió habilidad con las manos, buscó por todos los medios cómo lograr una tecnología que le permitiera alcanzar mayor confort, mayor comodidad en todas sus áreas. Se inventó las armas, se inventó las herramientas, se inventó la cerámica, aprendió a manejar el fuego y cosas por el estilo. Obviamente que uno de los problemas para él más difícil de resolver eran sus desplazamientos, y sobre todo los desplazamientos cuando tenía que portar carga, y peor aún si esta carga era lo suficientemente voluminosa como para no poder transportarla a hombro físico de un solo individuo. Se inventaron diversas formas, de pronto las turegas, de alguna manera lograron ingeniárselas para arrastrar antes que cargar. Cuando vino la domesticación de los animales, naturalmente que él acudió a estos para que le sirvieran de soporte en el transporte de muchos elementos, de muchos bienes, de objetos muy pesados. Eso significó que tuvo que abrir caminos, pero realmente se puede hablar de una verdadera revolución en el transporte cuando él logró dominar el agua. El hecho de que una masa líquida le permitiera a él flotar y descubriera además material que flotara también, y que además de que flotara pudiera resistir pesos encima, pues descubrió quizás el camino más expedito para acortar distancias, y entendiendo además que toda civilización, toda sociedad, todo pueblo necesariamente ha tenido que asentarse junto a una fuente de agua, líquido vital para su supervivencia. Pero una vez que ya domina esa masa líquida, que es uniforme, que no le ofrece obstáculos en su transporte, sino que es fluida esa masa líquida, excepto cuando esa misma masa líquida, por distintas causas, tiene unas características agresivas, cuando hay huracanes, cuando hay crecientes, inundaciones, es decir, ya todo esto mediatizado por los elementos de la naturaleza, excepto eso, siempre fue la mejor vía para poder transportarse y transportar todas sus pertenencias a través del agua. Los fenicios, que se ubicaron en lo que hoy es el Líbano, en las ciudades de Tiro y Sidón, fueron los primeros grandes navegantes que inclusive pudieron llegar hasta el extremo sur de África, pero navegando al cabotaje, es decir, con la costa a la vista. Y obviamente que en esos recorridos de meses y de años, en embarcaciones supremamente frágiles, tuvieron la posibilidad de explorar un mundo ignoto, extraño,
agresivo, sorprendente, fascinante y traicionero, como es en este caso el océano. Lógicamente que al navegar, y aunque la costa estuviera a la vista, pues había siempre una distancia suficiente entre la ruta que ellos seguían y la costa física. Lógicamente que al adentrarse en esa masa líquida que él no podía dominar por sus propios medios, estaba sujeto también no solamente a los vaivenes climáticos de la atmósfera y todo lo que ustedes quieran, sino también al misterio mismo de esa masa líquida, lo cual generó cualquier cantidad de leyendas sobre seres extraños, además gigantescos, seres que podían voltear un barquichuelo de esos con un coletazo. Y entonces aparecieron los monstruos marinos, los krakens, en este caso también podríamos hablar de pulpos, calamares gigantescos, bueno, todo lo que ustedes quieran. Y obviamente que entonces esa porción de la tierra que no estaba bajo el dominio del hombre se convirtió en un surtidor de leyendas, pero maravilloso, extraordinario ese surtidor de leyendas. Y no podían estar ajenas en esas leyendas aquellas que tenían que ver con luces, con elementos que entraban y salían del mar, con fuegos, con incandescencias, con todo lo que ustedes quieran. Y allí que hay un velero extraordinario de mitos, de leyendas, que nacen, proceden y terminan en el mar. En el caso, por ejemplo, de las luces, inclusive desde los piratas mismos de la prehistoria, es decir, de la prehistoria más reciente, hasta nuestros días, siempre hay historias alrededor de monstruos que se engullen los barcos, que se engullen los hombres, que salen volando, que vuelven a sumergirse. Si no recuerdan ustedes la narración de Simbad el Marino, que pertenece pues al libro de las 1001 noches, en la que él recala sobre una isla en la que empieza a descansar, pero al tratar de juntar el fuego, hace fuego, parece que ese fuego reactiva esa isla y esa isla comienza a desplazarse hasta sumergirse. Inclusive se cuenta pues ahí en el libro, algunos lo entienden como una tortuga gigantesca, otros como una ballena. Nada más para mencionar el caso de Simbad el Marino. Recordarán ustedes cuando Ulises, de regreso a Ítaca, a su isla, tiene que penar en los mares durante 9 años, y le suceden cosas extraordinarias cuando se enfrenta a Polifemo, pues el gigante este de un solo ojo, cuando se enfrenta a las sirenas, aquellas figuras míticas que dominaban los mares, que eran mitad pez y mitad mujer, y que con sus cantos melodiosos seducían a los marineros de tal forma que ellos quedaban subyugados, se lanzaban al mar, hipnotizados por ellas, y ellas se los engullían. Recordarán ustedes que Ulises se hace atar al mástil de su barco, mientras les hace tapar los oídos a todos sus marineros. Él se desata, como para que pudiera percibir los cantos de las sirenas, pero no fuera sometido a ese frenesí hipnótico de tener que ir hacia ellas, como era la trampa que habitualmente les tendían a todos los marineros. Pues él logra capear también esa dificultad, pero escucha el melodioso canto de las sirenas. Entonces, como pueden ver a lo largo de la historia, el hecho de que el hombre se haya aventurado en un elemento que no es el suyo, como el mar, ha permitido que se generen todo este tipo de mitos, de leyendas, que por provenir de los marineros, la gente de tierra regularmente los calificaba de locos, o por lo menos, si no de locos, de ser personas demasiado exageradas. Y eso siempre fue como una constante. De ahí que surgieran muchísimas leyendas, pero realmente no les pararan bolas a esas leyendas. Sin embargo, los hechos están, hay registros suficientes de muchas historias de marineros que no son creíbles en principio, pero que a fuerza de ser escuchadas estas historias, de las cuales han sido testigos muchísimos marineros,
tiene uno que dar, por lo menos conceder el beneficio de la duda y decir si de alguna manera algo tuvo que haber existido. Se cuenta, por ejemplo, en esto pues de los fenómenos en el mar, las luces juegan un papel predominante, o más que predominante, preeminente. Y este es el caso de lo que le ocurrió a Cristóbal Colón cuando navegaba hacia América. Se cuenta que Cristóbal Colón, cuando venía hacia América, en un tramo específico del mar, casi empezando la aventura, es decir, cuando él salió de La Gomera, de la isla de La Gomera, no había navegado todavía un día, no había navegado todavía 2 días, cuando en la noche, de las profundidades del mar, empezó a surgir una luz de tal magnitud que iluminaba prácticamente toda la cubierta de su flota de las 3 naos o carabelas, sino toda el área circundante. Consigna él en su diario que esta luz era de tal potencia y de tal extensión que cubría 500 metros de ancha por 2 kilómetros de larga, que esa luz surgía de la profundidad, que era tal su luminosidad que en la noche podía leer en cubierta sin ningún problema, sin ayuda de ninguna luz artificial. Y este fenómeno lo acompañó en varias noches. Y no se puede confundir con lo que ocurrió posteriormente, ya casi cuando estaban llegando a América, que después de una tempestad, diríamos que una tempestad no porque él realmente no tuvo que sufrir tempestades con sus barcos, sino más bien una noche de mar agitada y de una tormenta eléctrica. Tras la culminación de la tormenta empezaron a aparecer unos fuegos que inclusive llegaban a ser absorbidos por el mástil, que danzaban alrededor de los barcos y se perdían. Ya ese fenómeno lo conocemos suficientemente, y es un fenómeno que se deriva precisamente del aire ionizado que queda después de una tormenta eléctrica y que los han denominado los fuegos de San Telmo, pero que tienen una naturaleza muy física y supremamente explicable. A la par de aquella luz que emergía de las profundidades del mar, hubo otro fenómeno que él también lo describe perfectamente en su diario, y que tenía que ver con bolas de fuego, aparte de esos fuegos de San Telmo, bolas de fuego que se sumergían y salían del mar en las noches, sobre todo después de la medianoche. Inclusive, la historia cuenta que hubo un momento crítico en ese viaje, cuando una de las tripulaciones intentó amotinarse, porque prácticamente llevaban tanto tiempo en el mar y realmente no sabían para dónde iban, porque Cristóbal Colón tenía 2 diarios, uno que era en el que consignaba lo ocurrido en el día, las distancias recorridas para conocimiento de la tripulación, y otro que era su diario secreto en el que consignaba las distancias reales, las direcciones reales y las condiciones reales. Él no quería hacerlo conocer del resto, sobre todo de sus otros capitanes, los hermanos Pinzón, porque él tenía desconfianza hacia ellos. Al final de cuentas, ellos habían financiado un buen porcentaje de esa expedición y querían reclamar lo suyo también. Y de cierta manera, como en este caso, aunque Cristóbal Colón tenía el conocimiento y era el comandante, era un socio minoritario, los otros querían imponérsele. Entonces él guardaba lo que en efecto él sabía y no lo compartía con nadie. Suponía que entregarle datos a los otros sería darles armas y vuelo para que ellos se le adelantaran. En este caso, necesariamente debían estar supeditados a lo que dijera Cristóbal Colón. Pues bien, hubo un momento en que hubo un conato de motín, y al parecer ese conato de motín también estaba asociado, además del tiempo que llevaban navegando y no habían encontrado nada, y también estaba motivado por una superstición, por un miedo supersticioso apenas comprensible en una época como aquella, que los marineros asumían que esas bolas de fuego, los fuegos de San Telmo, esas luces surgidas de la profundidad, necesariamente tenían que estar asociadas con el demonio. Y si asociadas con el demonio, sus vidas mismas peligraban, pero más que las vidas a la hora de la verdad,
era algo que se podía exponer, pues al final de cuentas, si se habían apuntado a una expedición de la que no sabían nada, y sin embargo de manera temeraria se habían apuntado, estos arrojados marinos se acobardaban ante la posibilidad de que después de la muerte sus almas fueran a parar al infierno. Entonces hubo un intento de motín precisamente por eso, exigiendo el regreso, precisamente, dicen, en gran parte, justo por estos fenómenos que habían estado observando en las noches precedentes. Eso quedó consignado, pero naturalmente que nunca se ahondó sobre la naturaleza misma de estos fenómenos que habían ocurrido. Y es que en los mares, además, navegantes de todos los siglos han contado historias parecidas a esta, pero también no han sido creídos por aquello que decíamos, que la gente de tierra adentro siempre desconfió de los marineros como de ser personas muy exageradas, muy febriles y muy dados a inventarse historias para adquirir cierto estatus frente a los demás o generar admiración de los demás. Pero miren, voy a contar unos cuantos casos de sucesos, de fenómenos extraños que han ocurrido en los mares y que ya a la luz del conocimiento que se tiene del fenómeno ovni, necesariamente esto se puede encajar perfectamente dentro de ese fenómeno, sin lugar a equivocación. Mire, hay una historia que se ha convertido en uno de sus, diríamos, una de sus tradiciones más acendradas, y que proviene desde la época misma de los nativos de la región, los famosos guanches, que ya pues se puede decir que si no están extinguidos, pues quedan algunas personas, pero obviamente que no tienen ya nada que ver con esos guanches, que eran pues los nativos de las Islas Canarias. Pero cuenta la tradición, y hay testimonios de gente viva, porque ha ocurrido también en los últimos tiempos, de un sitio en el mar, en las proximidades de la isla del Hierro, cuyos habitantes cuentan esa tradición, de cómo de tanto en tanto, en las cercanías de la isla, emerge como por arte de magia una isla nueva, mucho más pequeña que las demás, y se estaciona ahí, pues no sé, aparece ahí, y tras varias horas, nunca ni días enteros ni semanas, sino horas, de la misma manera como apareció, desaparece. Pero aquí habría que preguntar si realmente es una isla o no, una isla natural. Y de acuerdo con lo que dicen los estudiosos, los especialistas, es imposible que sea una isla natural, dado que para que emerja una isla, se tiene que dar un fenómeno netamente geológico. ¿Cuál es la presión de las capas inferiores de la Tierra, de capas profundas de la Tierra? Que con la salida del magma, de esa actividad permanente que tiene el núcleo de la Tierra, va desplazando los continentes, de lo que llaman la famosa deriva continental o la tectónica de placas. Y entonces, como sabemos que la cantidad de tierra que existe en el planeta fue y será siempre la misma, porque no hay un sitio donde se pueda botar la tierra que sobra, y como se sabe que la cantidad de agua que existe en el planeta es exactamente la misma de hace 4.500 millones de años, entonces para poder que surja una nueva isla es porque necesariamente en otra latitud del planeta se tiene que sumergir una porción igual de tierra para poder que salga esta otra y ocupe ese lugar. Y sabemos que así se formaron los continentes. Y lógicamente que para que se dé un fenómeno de estos tiene que estar acompañado de unas manifestaciones terribles, violentas, como son los maremotos, las erupciones volcánicas que a su vez, erupciones volcánicas submarinas que a su vez generan maremotos, fuerza descomunal que a su vez hace que el agua se desplace a unas determinadas velocidades con una energía destructiva impresionante como ocurre con los tsunamis. Y posteriormente, tras la aparición de una isla, el desplazar una porción de agua X implica que
llega un momento dado en desacomodar las aguas o hacer de tal forma que esa cantidad de agua se tenga que replegar, y al replegarse naturalmente genere otros fenómenos marinos que tienen que ver con grandes oleadas y demás. En el caso de esta isla a la que nos estamos refiriendo, siempre esta isla emerge de una manera suave, sin ruido, armónica, sin desplazamiento abrupto del agua, sino simplemente como si un submarino estuviera emergiendo. Y luego de algunas horas sucede exactamente lo mismo, al contrario, empieza a sumergirse sin generar ningún disturbio en el agua, sino que en la misma forma fue emergiendo de manera tranquila, en la misma forma se sumerge. Hay inclusive un testimonio de la aparición de esta isla, que por lo menos en el siglo pasado emergió unas 4 veces, una de las cuales fue observada por un señor llamado Michín Padrón. Oiga, pues ese nombre, Michín Padrón, uno de los más viejos de la Isla de Hierro, y que cuenta esta historia porque no solamente le tocó vivirla de cerca, sino casi que sufrirla. Los lugareños han dado en llamar a esta isla la isla de San Borondón, San Borondón, y de pronto aparece sin más ni menos. Pues cuenta este Michín Padrón que en los años 60 ya se había acostado y resulta que unos amigos lo despertaron muy temprano, era pescador. Lo despertaron muy temprano para, pues, preparar las barcas para ir a pescar, y estaban en esas cuando desde un acantilado, más o menos de unos 500 metros de altura, lo llamaron y les dijeron a todos que subieran hasta allá. Pues él, por la distancia que existía entre el sitio en donde estaba y ese acantilado, se montó en su caballo y empezó a ascender, llegó hasta allá. Cuando observaron que entre esta isla, la Isla de Hierro y La Gomera, islas que entre las cuales hay pues hay una línea visual directa, se puede ver de una isla a otra, pues resulta que entre las dos islas vieron ellos cómo ya había amanecido cuando él llegó allá a la cumbre. Vieron en un día muy despejado, vieron cómo estaba emergiendo una tierra supremamente extraña. De acuerdo con la descripción que hace Machín Padrón, dice él que era más o menos de una extensión inferior a los 2 kilómetros de diámetro, pero como no alcanzaban a observarla completamente, afirmaba él que en caso de que fuera circular, él creía que no, que era alargada, podía tener ese diámetro o un poco menos. Después de observarla curiosamente y con mucha detención, corroboraron que no había ninguna vegetación en una superficie lisa y de color plomizo, y era más elevada por uno de los extremos en el que daba la sensación de que había edificios de estructuras totalmente geométricas, y por lo tanto, hechura de una inteligencia superior. Tenía unas protuberancias rectangulares que iban decreciendo a medida que avanzaban hacia el interior. Y a decir de él, a lo que más se parecía era a la cubierta de un portaaviones o de otra nave de esas características, o de un submarino en este caso. No observó ningún movimiento sobre la plataforma, detenida pues entre esas islas. Ningún cambio de color hubo. No había nada que denotara actividad alguna, y por ende se asumía que estaba completamente desierta. Unas horas después, porque ellos se quedaron ahí fascinados, e inclusive cuenta pues este Machín Padrón, que es el que estaba haciendo el relato, cuenta el señor que ellos pues no salieron al mar, ellos se quedaron ahí, les dio pánico salir al mar y se quedaron ahí, y prácticamente le montaron guardia a esa isla,
esperando en principio que, bueno, como viene acompañado siempre de fenómenos naturales, la aparición de una porción de tierra, como decíamos ahora, de pronto la mar fuera a encresparse y que ellos no pudieran navegar y expusieran sus vidas. Se quedaron observando la isla en cuestión y permaneció así durante todo el día, pero casi sobre las 3:30 o 4 de la tarde empezó a hundirse de la misma manera suave como había emergido, como si fuera un submarino, y esa porción de cuerpo extraño al mar, no digamos de isla, aunque isla pues en el sentido literal de la palabra, o sea, masa, una masa rodeada de agua, y no digamos lo de tierra, pues porque a juzgar por las características, posteriormente decían ellos que no podía ser una masa de tierra. Se sumergió y la mar quedó absolutamente en calma. Pasó muchísimo tiempo y ya él, muy anciano, en los años 80, volvió a observar el mismo fenómeno en el mismo sitio y también por varias horas y luego desapareció. Pero resulta que ese mismo fenómeno ha sido observado en algunas partes del planeta diferentes a las Islas Canarias y han sido descritos estos fenómenos por capitanes de buques que han estado a punto de chocar con estas islas que emergen abruptamente y se sumergen también abruptamente y han tenido que virar para evitar una colisión y las han descrito, pero obviamente que al no tener registros fílmicos, pues simplemente se da por descontado por parte de los escépticos, que es más que cualquier otra cosa es una visión o un espejismo por parte de los marineros que a lo mejor están fatigados, cansados, llevan mucho tiempo en el mar, y el mar tiene la característica de que crea espejismos e ilusiones difíciles de desvirtuar, pero además difíciles de corroborar, precisamente por eso, por ser espejismos, que se crean con las refracciones de la luz, con las gotas de agua que empiezan a ascender en la atmósfera, por un montón de circunstancias. Pero como ese, han ocurrido otros hechos que son materia de estudio y a los cuales se han dedicado unos cuantos, a pesar de contar con el escepticismo de muchísimas personas. Pero como decíamos, este es un fenómeno que se ha dado a lo largo de toda la historia. Se cuenta, por ejemplo, que el 24 de febrero de 1885, en un lugar situado entre Yokohama y Victoria, Australia, un tripulante de un bergantín, el Heinrich, vio como en un momento dado se encendía el cielo. Avisó al capitán del barco, quien subía a cubierta para contemplar el fenómeno, y cuenta que había una luminosidad intensísima y provenía de una gran masa ígnea, de acuerdo con la descripción literal que hacía este capitán, y que hizo su aparición sobre el barco, y que después de estar estacionada durante algunos minutos sobre el barco, hizo unas evoluciones muy extrañas y se sumergió sin que levantara agua, sino que, como sucede con los nadadores, con los clavadistas avesados, que entran en el agua en un ángulo tan perfecto que se puede decir que no levantan una gota de agua. Lo mismo sucedió con este fenómeno que ellos pudieron observar. Sin embargo, todavía estaban comentando el suceso cuando volvió a emerger, pero irrumpió violentamente de abajo hacia la superficie y se elevó, levantando olas respetables. Y posteriormente, después de hacer unas cuantas evoluciones, volvió a caer al mar, pero esta vez sí con un estruendo colosal, que zarandeó a ese bergantín, cuyo capitán estaba narrando la historia. Esta historia la consignó el que se puede considerar el mayor coleccionista de casos raros y extraños a lo largo de la historia, que fue Charles Fort. Yo creo que y Ripley, pues aquel famoso de que usted no lo crea. Y el mismo Fort cuenta que el 12 de noviembre de 1887, en aguas cercanas al Cabo Race, un vapor inglés llamado el Siberian fue objeto de un pasaje muy particular, porque una bola surgió del mar
casi que junto a la proa del barco que se iba desplazando. Se elevó hasta alcanzar una altura de 15 metros. Se dirigió a continuación hacia el barco y casi a punto de colisionar con el barco, se elevó. Luego estuvo haciendo maniobras raras en el aire durante varios minutos y luego volvió a sumergirse de la misma manera en que había aparecido. También Charles Fort cuenta en su libro, se llama El libro de los condenados, que el 22 de marzo de 1870, el barco inglés Lady of the Lake, la dama del lago, observó durante un viaje en la zona ecuatorial un extraño objeto que era de forma lenticular y del que sobresalía una especie de apéndice. Se desplazaba en contra de un viento extraordinario y sin embargo resistía al viento de una manera, pues es decir, sin que lo afectara para nada, sin que lo zarandeara, lo hiciera pendular, nada, quieto, porque hubo un momento en que se detuvo y se mantuvo en una posición estacionaria durante un buen rato, más de una hora. Y sin embargo, después de todo eso, ese objeto de forma lenticular se fue desplazando hacia el mar, descendió allí y realizó lo que llamamos el efecto piedra en el estanque. Es decir, que al tocar la superficie empieza a rebotar sobre ella como si estuviera saltando sobre el agua. Pues este aparatejo saltó varias veces sobre el agua y luego se sumergió. Hubo otro fenómeno que ya encaja un poquito dentro de lo que contábamos ahorita de esta isla que emergió. Y ocurrió en 1897, también lo consigna en su libro, El libro de los condenados. Él tiene dos, El libro de los condenados y Los hechos condenados, en el que Charles Fort cuenta que el 15 de mayo de 1897 hubo un informe de un comandante de un otro buque inglés hablando sobre la presencia de ruedas luminosas girando bajo las aguas. También algo parecido a lo que le ocurrió a Cristóbal Colón. El comandante Ringle, Joe Edward Ringle, que estaba en el buque de guerra Vulcano en el Golfo Pérsico, de pronto observó unas ondas luminosas bajo las aguas que se desplazaban con mucha rapidez, pasando inclusive por debajo del navío. Y luego pudo ver cómo emergían en un costado unas especies de ruedas giratorias gigantescas con unos radios luminosos y transparentes. Eran dos ruedas que giraban en sentidos contrarios. Y sin embargo, a pesar de estar unidas, de todas formas parecían tener independencia en su desplazamiento. Lo más interesante es que ese eje que las unía parecía ser más un pasadizo, a través del cual veían desplazarse también luces de una rueda a la otra. Durante un buen tramo de su recorrido, de su travesía, dígase usted unos 2 días, ese par de ruedas estuvieron acompañando a este buque. Pero para uno quedarse todavía más sorprendido, cuando habla de esas ruedas, que de todas maneras las tiene que asociar con un ingenio construido por una sociedad inteligente, encaja un poco dentro de ese concepto que ha dado en manejarse desde hace algún tiempo y que tienen que ver con las supuestas bases submarinas de ovnis. Hay un caso muy documentado, inclusive Rivera Farriols, JJ Benítez y otros estudiosos del fenómeno. Y aquí, cuando menciono a estos personajes, quiero también hacer claridad sobre que ellos aportan cosas muy interesantes, pero a veces también especulan con algunos de los elementos que tienen a disposición y obviamente le dan el sentido y la interpretación que ellos quieren ver y que quieren hacerle ver a sus lectores. Pero de todas maneras tienen datos y casos muy interesantes, muy bien documentados y en los que uno ve que hay investigación. Cuentan ellos, y más Rivera Farriols, lo mismo que Fernando Jiménez del Oso, otro de los estudiosos de este fenómeno, cuenta que, y hago aquí también un paréntesis indicando que, de acuerdo con las estadísticas que se tienen por parte de Aimé Michel, de Rivera Farriols, de JJ Benítez, de Andrijas Pujarich, hasta del mismo Eric von Daniken, de muchos otros,
Las Islas Canarias, al parecer, son un centro de actividad febril de ovnis, por las oleadas que se han dado, por la cantidad de avistamientos y por los fenómenos marinos que han podido también ser detectados allí. Pues cuentan ellos, Jiménez del Oso y Rivera Farriols especialmente, que pudieron corroborar de primera mano testimonios en las Islas Canarias de algunos de los llamados contactados. Al ser tan nutrida la cantidad de informaciones sobre avistamientos en las Islas Canarias, pues lógicamente que se despierta una fiebre entre muchas personas nativas de esas islas y otros estudiosos que simplemente se han ido allí para tomar de primera mano impresiones y, de ser posible, participar también en esas experiencias. Pues de acuerdo con esto, recogieron una historia según la cual varios contactados de las Islas Canarias, y entre otras cosas entrevistados de manera independiente y sin que existiera una relación entre ellos, pues no se conocían, coincidían con la misma información. En 1971, varios de ellos, de esos contactados, al parecer recibieron una comunicación directa de supuestos alienígenas, de extraterrestres, que los citaban a un determinado sitio. Lo extraño de todo esto era que los citaban en el mismo sitio, pero de manera independiente, nunca en grupo. Y como decíamos, sin que existiera una relación entre ellos, por lo menos no pública, y de acuerdo con lo que afirman estos investigadores, habían corroborado que en efecto no existía, es decir, ni siquiera se conocían entre sí. Pues fueron citados a un determinado sitio, y una vez en ese sitio, un sitio apartado, en la isla de Tenerife, en las estribaciones del Teide, que es un monte relativamente pequeño, que queda al sur precisamente, aparecía sobre ellos una espesa sombra que denotaba una imponente estructura metálica, y se abría una ranura en la parte inferior y ellos eran succionados, y una vez dentro, lógicamente que sin tener la posibilidad de mirar hacia afuera, empezaba a desplazarse este objeto, y de pronto ellos sentían como que se sumergían por el chasquido, por decirlo de alguna manera, de un objeto al romper el agua. Entonces asumían que simplemente los llevaban bajo la superficie del mar, y una vez bajo el agua seguían desplazándose, y decían que, pues, siendo marinos curtidos, siendo gente de mar, lógicamente conocen el movimiento del mar como nadie. Decían que a ciencia cierta ellos estaban viajando bajo el agua, porque los movimientos y la oscilación no correspondían a un desplazamiento por vía aérea ni por vía terrestre. Y después de un lapso relativamente corto, que ellos estimaban más en minutos que en horas, sentían que se detenía, pero al detenerse parecía como encajar con otra pieza, como si fuera un acoplamiento, y una vez que se daba este acople, se abrían unas compuertas por las cuales ellos eran sacados y llevados a lo largo de un pasillo. Y entonces, de acuerdo con la descripción que hacen ellos, esa estructura era una estructura compuesta por varias ruedas, por varias formas circulares, que estaba interconectada por unas especies de pasillos como si fueran radios de bicicleta entre esas ruedas, y encontraban una serie de nódulos repetidos en grupos, y a medida que iban avanzando iban observando otras ruedas superpuestas, algo así como si fueran niveles pero de forma circular, todos conectados a través como unas especies de radio de bicicleta que no eran otra cosa que pasillos, y había todas esas ruedas adosadas a un eje central, y ese eje central era un cilindro supremamente amplio, por el que se ascendía. Cada tanto había una rueda que salía de ahí, conectada a través de, como decíamos, de radios, conectada a ese cilindro, y entonces cada vez que se llegaba a un nivel de estos, uno podía tomar por diferentes pasillos en forma también, como decíamos, de radio de bicicleta, para desplazarse al extremo de esa rueda. Y luego, dentro de esas ruedas,
diferentes salones muy funcionales, muy limpios, absolutamente asépticos, de acuerdo con la descripción de algunos de los contactados. En total, ellos definían esta estructura como compuesta por 14 ruedas, todas adosadas a ese eje central en forma de cilindro, y que podían observar dentro muchos seres que trabajaban de modo afanoso y ordenado, y como cada uno dedicado a su especialidad, y aparte de ello, algunos con unas escafandras muy especiales, con forma evidentemente no humana, aunque encontraron que en algunos de esas estancias había un buen número de hombres y mujeres humanos que estaban trabajando en determinadas áreas. Inclusive uno de ellos afirmó haber visto a un personaje famoso que se había dado por desaparecido años antes, cuando navegaba en su yate, y que lo pudieron ver dentro de esa estructura, pero no quisieron aventurar el nombre de quién era ese personaje. Luego de un tiempo y de una inducción específica a estos contactados, eran traídos de regreso a la isla. ¿Con qué fin? Eran llevados allí para darles a conocer que en efecto conviven con nosotros y que es necesario que algunos seres humanos tengan suficiente conocimiento de lo que ellos hacen aquí y de la forma como intentan paliar los efectos destructivos que por la desmedida obsesión por alcanzar confort y comodidad por parte del ser humano está deteriorando a pasos agigantados el planeta. En suma, para enviar mensajes ecológicos con estos contactados. Pues de esto se habló durante algún tiempo, se generaron cualquier cantidad de discusiones, pero al parecer, y lo dejan entrever en algunos de sus libros, los estudiosos a los que hemos aludido, Rivera Farriols, J.J. Benítez, el mismo Aimé Michel, dejan entrever que luego de darse a conocer esto públicamente, parece que el despliegue que se hizo llegó en un momento determinado a convertir la región en un foco de investigación de tal talante que ponía en peligro precisamente lo que supuestamente estaban haciendo esos alienígenas aquí en el planeta Tierra. Entonces se podría decir que casi que mandaron a callar a todo el mundo y se acabó el cuento. Pero ahí mismo en Mallorca ocurrió otro fenómeno que seguramente tiene que estar asociado con esta que se supone es una base extraterrestre en lo profundo del mar. Un grupo de buzos que estaban haciendo un trabajo arqueológico en las cercanías de la isla de Mallorca pudieron contemplar, esto fue en 1983, de esto no se dijo mucho que digamos, pudieron contemplar en un área relativamente cercana a Mallorca, pero obviamente que también es mar abierto, comenzaron a ver cómo las aguas circundantes donde ellos estaban trabajando empezaban a iluminarse cada vez con mayor intensidad, y esa fuente de luz provenía de las profundidades. La luz que brotaba de abajo era una luz, como dicen ellos, lechosa, blanquecina, y luego de una hora vieron aparecer a gran velocidad, porque ellos pues ante esta luz, obviamente que entraron en pánico, ascendieron a la superficie, tomaron el barco en el que estaban y se alejaron del sitio, pero la curiosidad pudo más y se quedaron como en un borde, por decirlo de alguna manera, de la luz. Cuando al cabo de una hora, decíamos, apareció a gran velocidad una pequeña esfera de color anaranjada, luego otra y otra, pero venían como precediendo a una gran esfera semitransparente que de pronto emergió y quedó suspendida finalmente sobre el agua. Era una gran esfera que giraba sobre sí misma y hacía como un efecto de licuadora en el mar circundante, generando un remolino, mientras las otras tres esferas pequeñas estaban suspendidas en el aire, como vigilando la operación. Luego de que se estabilizó esa gran esfera, las tres pequeñas se perdieron en distintas direcciones a gran velocidad, y luego de un tiempo X, tal vez una hora, un poco más de una hora, volvieron las esferas pequeñas, y esta otra grande que estaba allí estacionada había adquirido como la textura de una burbuja y era evidentemente transparente, y las otras esferitas
sin mediar nada, fueron como, a ver, venían descendiendo y simplemente se clavaron en la burbuja transparente, pero sin que se abriera una puerta ni nada, sino penetraron la burbuja como si ésta tuviera la flexibilidad suficiente para abrirse y cerrarse inmediatamente, como cuando uno lanza una piedra al agua, que uno no ve que el agua se abra, pero recibe a la piedra, más o menos de la misma manera. Todavía se mantuvo ahí un rato, pero luego empezó a despedir como una especie de plasma, una especie de nube blanca, que empezó a envolver toda la esfera, y el agua circundante empezó como a hervir, como si fuera vapor, y a emitir burbujas. Sin embargo, estos no notaron el calentamiento del agua circundante, sino que simplemente como cuando uno echa un Alka-Seltzer, y este genera toda esa espuma, pero además un plasma. Al cabo de unos minutos, se fue diluyendo ese plasma, se fueron desapareciendo las burbujas, y cuando la mar quedó en calma, no había absolutamente nada. No pudieron saber si se desapareció, se desintegró, se sumergió, se elevó, nada. Simplemente, de pronto el mar estaba absolutamente limpio. Y así como este hecho, muchos otros se han presentado en diferentes partes del planeta. Y obviamente que hay lugares que son especialmente activos, que como decíamos, las cercanías de las islas de Gran Canaria, por lo menos hay 2 o 3 más identificados, de actividades extrañas e inusuales, de los cuales inclusive hemos hablado aquí, y creo que a uno de ellos alcanzamos a dedicarle un programa entero, pero que tenemos que volver sobre él. Por lo que significa desde esta perspectiva, desde las actividades submarinas. Uno es el llamado Mar del Japón, en donde desde tiempos inmemoriales han ocurrido fenómenos extrañísimos y los habitantes de las islas, obviamente pues del archipiélago japonés, están familiarizados con esos fenómenos y que a la luz pública pues han dado a conocer muchos hechos, pero muchos más se quedan callados, pero a fuerza de verlos y de convivir con ellos, han dejado de ser novedad, el Mar del Japón. Y el otro es el Mar de los Sargazos, que conocemos nosotros como el Triángulo de las Bermudas, en esa gran fosa que queda entre Puerto Rico, Bahamas y Cuba. Ahí han ocurrido fenómenos muy extraños, muy interesantes, pero todavía queda una asociación que es mucho más particular. El Mar del Japón y el Mar de los Sargazos son antípodas. Es decir, si se clavara una varilla por el Mar de los Sargazos y uno la pudiera extender hasta el otro lado del planeta, aparecería en el Mar del Japón. ¿Qué significa el hecho de que sean antípodas? ¿Qué relación pueden tener entre los dos mares, asociándolos a través de todos los fenómenos extraños que ocurren en ellos? Eso es algo que se está estudiando y es mucho más profundo de lo que uno podría suponer. Pero bueno, ya tendríamos que hablar de eso en el próximo programa porque se nos ha agotado el tiempo. Así que a ustedes muchísimas gracias, a Juan Carlos Herrera en la grabación del programa, a Octavio Gallo en el sonomontaje, a ustedes amigos oyentes por su deferencia, muchísimas gracias, y les contaremos esta historia de esos dos mares en una próxima oportunidad. Nos encontraremos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento.